Y el esmalte tenemos que recordar que se comienza prácticamente a formar en el periodo de campana a finales del periodo de campana. Se va a comenzar a formar todo lo que es la diferenciación. Pero cuando comenzamos a formar el esmalte va a llegar a un ciclo vital de una célula que se nos llama el ameloblast. Y tenemos que ir ubicando. Recordamos que durante la formación mental hay un periodo de brote, hay un periodo de casquete, hay un periodo de campana, y hay un periodo de corona. ¿Qué va a pasar y qué tiene que ver con la formación del esmalte? Acá hay unas células epiteliales. Y ese epitelio que hay ahí es de origen ectodérmico. Después del periodo de brote, ese epitelio pasa a formar una estructura llamada órgano del esmalte. El epitelio que hay acá son queratinocitos. Profe, el epitelio del brote es el que forma el órgano del esmalte del casquete. Van a pasar brote, vienen y me pasa por un periodo, el brote me pasa por un periodo de casquete. ¿Qué pasa en el periodo de casquete? Ese brote cambia de forma y al cambiar de forma adquiere una forma de casco. Pero las células que hay siguen siendo epiteliales, siguen siendo células epiteliales, pero ya van a formar el órgano del esmalte. Estas células se llaman queratinocitos. Cuando llegamos a la campana, ya ocurre la diferenciación del órgano del esmalte. Entonces veamos qué tiene el órgano del esmalte. El órgano del esmalte tiene un epitelio dental externo, buenos días. Hola. ¿Cómo está? Tiene un epitelio dental interno, un epitelio dental externo, un epitelio dental interno que va a ir acá. Por encima del epitelio dental interno va apareciendo una capita de células que se denomina el estrato intermedio, y por encima del estrato intermedio aparece un nudo del esmalte y todo el resto que hay ahí es retículo estelar. Y aquí tenemos un pedículo dental que lo pega a la lámina dental. Es clave para la formación del esmalte el órgano dental. El órgano dental entonces comienza a aparecer en brote, se ve ya el patrón diferenciado en casquete, pero se acaba de diferenciar muy bien en el periodo de campana. En el periodo de campana, el órgano del esmalte ya se diferencia muy bien y ese órgano del esmalte es lo que va a originar posteriormente el esmalte, mediante un proceso llamado amelogénesis.
Buenos días, llegaron tarde en MyBooks, no pude prender el tablero, entonces toca hablar de tema. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir acá? El esmalte es entonces un tejido duro que se me va a formar en el órgano del esmalte. Pero a lo que el esmalte se va formando, primero tiene que haber algo. Lo primero que se me tiene que formar acá en la vertiente es dentina. Apenas se forma la dentina manto, se me va a ir formando el esmalte, pero el esmalte se me va formando sobre la dentina manto. Este sería el esmalte prismático que se Correcto. El primer esmalte que se forma es un esmalte aprismático. Tiene un No montón de tiene marcadores. crisis. Cuando se comienza a formar el esmalte, ya no se llama periodo de campana, sino que se llama periodo de color. Y en ese momento ya hay un tejido duro bien diferenciado que se llama la dentina manto. ¿Qué características tiene este esmalte? Pues el esmalte es un tejido duro, el más duro del cuerpo. Pero es un tejido, a pesar de que es duro, es un tejido atípico. ¿Por qué es un tejido atípico si es un tejido duro? Pues lo primero, no tiene colágeno. Un momentito, ¿y quiénes son entonces los otros tejidos duros que sí tienen colágeno? Los otros tejidos duros que sí tienen colágeno son la dentina, en todas sus presentaciones, el cemento y el hueso. Estos sí tienen colágeno, pero el esmalte no tiene, y a pesar de que es duro. Otra segunda característica atípica es que se origina a partir de un epitelio. ¿Y de dónde viene este epitelio? Del ectodermo. Por lo tanto, el esmalte también es atípico porque se origina del ectodermo. ¿De dónde se me origina la dentina, cemento y hueso alveolar? Esto se me origina del ectomesénquimo, que es un tejido conectivo. En cambio, este no va a originar de un tejido epitelial, de un tejido ectodérmico. El hueso también se me puede formar del ectomesénquima, que es el hueso alveolar, o el hueso corporal, que tenemos, por ejemplo, un fémur, se origina del mesodermo. En cambio, el cemento y la dentina se originan a partir del Otra particularidad, porque el esmalte es atípico, no tiene seriedad. En cambio, el hueso sí tiene células. El cemento también tiene células, pero la dentina tampoco tiene células. Ahí se me porque la dentina y el esmalte tampoco contienen Las células del células. hueso son las osteoclastos. No tiene nervios.
Sí, que entonces la irrigación de la pulpa solamente va hasta cemento, o sea, no... La irrigación Sí, o sea, hasta la capa del fondo, no se mete ahí. No tiene nervios el esmalte. El cemento sí tiene nervios, el hueso también tiene nervios y la dentina también tiene nervios. Eso todo tiene nervios. Está el esmalte. El esmalte no tiene vasos sanguíneos. El cemento tampoco. La dentina tampoco. Pero el hueso sí. Y el más. La capacidad de recambio. Muy poco. Casi nada. Lo hace la saliva. En cambio acá, la capacidad de recambio de la dentina, sí. Capacidad de recambio del cemento también. Capacidad de recambio del hueso también. Crecimiento. No, el esmalte ya no crece. En cambio, el hueso sí, cemento también y dentina también. Capacidad de reparación. No, sí, sí y sí. Entonces miren que yo les puedo preguntar esto en el examen y de esta manera quizá les sea más fácil aprender. Si yo les preguntara qué tiene en común la dentina y el esmalte, entonces miremos, la dentina y el esmalte son tejidos duros, no tienen células, no tienen vasos sanguíneos. Allá hay tres semejanzas. Son tejidos duros. pero que la regeneración está en el esmalte, ¿no es cierto? No. Ahora, ¿qué otra diferencia hay? El tamaño de los cristales. Los cristales de osteopática más grandes son los del esmalte. En cambio, estos son pequeños. Y estos son tan grandes que toman a veces el nombre de varilla. Y se llaman varillas del esmalte. Varillas del esmalte. En la medida en que el esmalte se va formando y la dentina se va formando, todo esto se me va llenando de esmalte, y más esmalte, y más esmalte. ¿Qué pasa con esto? Esta capa se va retrayendo porque el esmalte se va a fabricar aquí debajo. Aquí debajo es donde vamos a fabricar el esmalte, lo coloco en un color de allí. Aquí es donde nos fabrica el esmalte, aquí sobre la dentina mancha. Aquí se va a fabricar el esmalte. Si el esmalte se va a fabricar ahí y de ahí para arriba, ¿quién se va recogiendo? Todas estas células se van recogiendo. Se van recogiendo y se van recogiendo y van a quedar aquí al final recogidas. Al final va a formar una capa condensada. ¿Y cómo se llama esa capa condensada que hay ahí? Epitelio dental reducido. ¿Qué tiene el epitelio dental reducido? Puros restos. ¿De quién? ¿Cómo se llama esta capa? Sara, ayúdame. Correcto. Restos del epitelio dental externo. Muy bien.
¿Cómo llama esta capa? Alison. El epitelio dental. ¿Ah? Interno. No, No, mire el esto. estrato. ¿Qué? ¿Cómo se llama la del Retículo estrellado. Retículo estrellado. Unos restos del retículo estrellado. Quedan restos de esto. ¿Cómo llamará esto, Mariana? Nudo del esmalte. Nodo del esmalte. Yo pensé que era yo. Quedan restos de esto. ¿Cómo se llamará esto? Artículos intermedio. Estrato intermedio. Quedan restos de esto. ¿Cómo se llamará esto? Ya no. Ahí sí perdimos el año. Porque como ya está formando el mate, van a ameloblastos. Se llaman restos de ameloblastos. Ahí ya se llamarían restos de ameloblastos. ¿Cómo llama también el epitelio dental reducido? Toma otro nombre. Toma también el nombre de cutícula primaria. O película primaria. Cuando ya comienza a producir. Porque recuerda que esto va diferenciando. Aquí cómo se va a llamar queratinocito. Aquí cómo se va a llamar epitelio dental interno. Aquí a finales de campana cómo se va a llamar preameloblasto, ameloblasto joven y a final de campana ameloblasto secretor. Fíjense que va repitiendo, ¿ven? Cuando ya produces mate ya no se llama epitelio dental interno, se llama ameloblasto. Pero él va cambiando. Preameloblasto, ameloblasto joven, ameloblasto secretor. Y ahí, en esta última etapa, no podemos decir que es epitelio dental interno, que hay que decir ameloblasto. ¿Cómo llaman esto? Cutícula primaria. Esa cutícula primaria es lo mismo que el epitelio dental reducido. Esa cutícula primaria entonces hace parte de lo que ya está cubriendo finalmente a ese esmalte. Cuando ese esmalte está ya completamente formado, cuando ya se ha formado completamente el esmalte, está cubierto por estos restos. ¿Cómo llaman todos estos restos que hay acá que lo cubren? Epitelio dental reducido, o también toman nombre de cutícula primaria. Pero ahí todavía no ha evolucionado. Ahí el diente no ha evolucionado. Pero es lo que sí. Veamos entonces ahora lo siguiente. ¿Cómo se relaciona entonces ese esmalte? El esmalte por dentro se relaciona con una estructura que se denomina CAD. ¿Qué es el CAD? Conexión ameno-intestinal. Es la unión entre el esmalte y la dentina, es de tipo pestoneada, miren, como en bucles. Y ahí hay una proteína llamada turtelina. En la conexión. Sí. Hay turtelina y hay otras proteínas llamadas TIP, proteínas interactuantes con la estructura. ¿Qué hay por fuera del esmalte? Ya lo acabamos de decir. ¿Qué hay por fuera del esmalte antes de que erupcione? ¿Qué es lo que hay? Epitelio dental reducido o cutícula primaria. ¿Qué hay a nivel cervical? A nivel cervical tenemos nosotros acá lo siguiente. Está el surco crevicular. Y acá, en el surco crevicular, pegado al esmalte, hay una estructura llamada
unión dentogingival. Unión dentogingival. La unión dentogingival la median los queratincitos, pero el tipo de unión que hay en la unión dentogingival se llama hemidesmosoma. Acá en la parte interna del surco, ustedes ya saben que acá hay mucosa de revestimiento, pero acá por fuera, que es encía, hay mucosa masticatoria. Pero una pregunta, o sea que en la unión dentogingival están los hemidesmosomas. Sí. Son hemidesmosomas que lo van a pegar. ¿Lo van a pegar a quién? Al diente. ¿A quién lo pegan? Al esmalte. ¿Qué sigue ahí debajo? Miremos a ver lo que sigue aquí debajo. ¿Qué sigue aquí debajo? Aquí debajo sigue a nivel cervical mire cómo ya lo bosquejamos. Cemento, es más delgadito arriba, va bajando y es más grueso abajo. Más delgadito arriba y en la medida en que va hacia la parte apical es más grueso. ¿Cómo se llama esto que hay acá? A nivel cervical el marco se relaciona con el cemento, pero en ocasiones la unión no es directa. No es relacionado. Todavía tiene que ver, no es relacionado. ¿Qué forma el esmalte antes de erupcionar? Sí, pero o sea, cuando aparecen los defectos individuales, todavía no debe respirar. Ah, ok. Cuando ya el diente está maduro ya es erupcionado, correcto. Ahí sí, pues ya en esa parte. Pensé que era que me debía inventar los kilos. No, eso solo lo va a formar cuando el diente erupcione. O sea que Y es una estructura nueva que aparece cuando el diente erupcione. ¿De acuerdo? hasta en la unión ameroencinaria, o sea, ahí ya el diente está erupcionado. Si hay, aquí tiene que haber erupcionado, antes no. Ah. Correcto. Sí, muy bien. Ahí tiene que haber erupcionado. Ahora, cuando el diente ya ha erupcionado, cuando el diente ya ha erupcionado, ¿qué hace? Cuando el diente ya erupcionó, hace lo siguiente. ¿Qué se va perdiendo cuando el diente erupcionó? Les voy a borrar esto. ¿Qué se pierde cuando el diente erupciona? La cutícula primaria. Se pierde la cutícula primaria. ¿Dónde puede quedar restos de cutícula primaria? En el surco clavículas puede quedar. Entonces ya erupcionó y se perdió. ¿Y quién va a cubrir ahora el esmalte? La película secundaria o película o cutícula adquirida. ¿Qué otro nombre toma? El biofilm. Sara, ¿quién aporta el biofilm? No, ¿quién lo aporta? La primaria. ¿Quién aporta el biofilm, Sofía? A ver, trague, saliva y responde. Sofía. Alejandro, ¿quién aportará el biofilm? Trague, saliva y responde. La saliva. ¿Quién lo aporta? La saliva. ¿Quién está aportando la saliva? ¿Quién aporta el biofilm? Diciéndole la respuesta ahí. ¿Listo? ¿Quién la aporta? La saliva. Acá, en la unión entre cemento y esmalte, pueden haber varios tipos de uniones que se llaman casos de choque. Váyalo mirando en qué página lo tenemos. 173. ¿Cómo? 173. 173.
Entonces, en la relación acá entre el cemento y el esmalte hay unos casos que se denominan La que casos es de buena, la choque. correcta. Mírenlo, ya se lo voy a preguntar a ver qué consiste cada uno. Mírenlo allá. ¿Cuál es más frecuente y cuál es más frecuente? Leanlo allá, por favor. Miren cómo son los casos de choque. Página 173. Página 173. Revisen los casos de choque. ¿Por qué no se forma esmalte en campana? El puntaron para un examen. Porque el esmalte es muy pesado y necesita una capa que lo aguante. ¿Quién lo tiene que aguantar? La dentina manto. La dentina manto es la capa que lo va a aguantar. El primero. Casos de choque. Esos son perfectos. A ver, Sara, háblame del primer caso. Cemento cubre el esmalte. ¿Es muy frecuente o poco frecuente? Este es más frecuente, 60%, cuando el cemento cubre el esmalte. Es el más frecuente. Es un caso de choque muy frecuente. Primero va a estar por fuera el cemento y segundo el esmalte. ¿Qué desventaja tiene? Que se desgasta el cemento y queda el esmalte ahí ya cubriendo lo otro, pero perdemos cemento. Segundo caso, ¿cuál es? Que el esmalte cubre el cemento. El esmalte cubre el cemento. ¿Qué tan frecuente es? Es el menos frecuente, desafortunadamente. Pero es el más favorable. ¿Por qué? Porque el esmalte, como es más duro, protege el cemento. No hay desgaste de cemento. En cambio, en el primer grupo sí hay desgaste de cemento. Este caso es desafortunadamente el menos frecuente y es el más favorable. El tercer caso, ¿cuál es? Contactan, donde termina el esmalte, comienza el cemento. Ahí, ese caso, ¿cuánto es de frecuente? 30%. En ese caso, no queda dentina descubierto. Y el último caso, ¿cuál es, Mariana? El esmalte y el cemento no contactan. No contactan. Entonces, si no contactan, ¿qué ocurre? Queda la dentina descubierta. Queda la dentina al descubierto. Y si queda la dentina al descubierto, va a ocurrir varias cosas. Sensibilidad Se va a dar dentinaria. sensibilidad dentinaria a nivel cervical. Y fuera de eso, mucho más fácilmente le puede dar caries dental. Esa es, desafortunadamente, la más desfavorable. Y la más favorable, que es cuando el esmalte cubre el cemento, es la menos frecuente. Ya vimos por qué el esmalte es atípico, ya vimos cómo se forma, ya vimos que es un tejido duro que se forma del ectodermo, ya vimos las funciones del esmalte. Ahora veamos cómo es la melogénesis. ¿Qué es la melogénesis? Es el proceso mediante el cual se nos va a formar el esmalte. Y vamos ligados al ciclo vital del ameloblasto. ¿Qué es un ciclo vital? ¿Cuál es el ciclo vital mío? El ciclo vital mío es que yo nací, crecí, llegué a mi edad adulta, me reproducí y luego finalmente llega a la adolescencia y muere. El ciclo vital del ameloblasto es cuando la célula se forma, cuando va creciendo, cuando se va diferenciando y finalmente se va a ir entonces muy bien. Veamos el ciclo vital del ameloblasto ligado a la amelogénesis. Antes de que se llamaran ameloblastos, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llama?
Todo. Órgano sexual. Ayúdale. Ah, está rezando. Suave, que va suave. No, hágame mejor, dígame. Aló. Vamos a jugar a reír. No. Mala gente. No, y ahora que me pregunté. Aló. Aló. No, por eso no le borré la gráfica. ¿Cómo se llaman? En el periodo de brote, ¿cómo se llaman? Claro. Y luego estos queratinocitos que están acá, en este brote, un grupo de ellos se diferencian y van a formar esta parte acá internamente. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuándo comienza a formarse el epitelio dental interno? ¿Cómo se llama este periodo? Pero es un momento. De los queratinos, o sea, los queratinocitos son las células que están en Del el ectodermo. Sí. Cuando se forma el casquete, Solamente una cuando parte se... de los queratinocitos forman el órgano del esmalte. Todos forman el órgano, todos. Todos. Y solo los que están en contacto con la membrana basal hacia abajo cambian de forma. ¿Y en qué se convierte? Carajo. Se convierten en epitelio dental interno. ¿En qué periodo estamos? El periodo de casquete. ¿Qué etapa de formación es? Miremos las etapas. ¿Cuál es una etapa? Hay una primera etapa que se llama morfogénica. Pero acá está. Mire, ¿cuál es la primera etapa? Morfogénica. Luego, Organización o diferenciación. entonces, ¿cuál es la primera etapa? Morfogénica. Morfogénica. ¿Qué pasa en la etapa morfogénica? Los queratinocitos que están ubicados hacia el lado de la papila se diferencian y se convierten en epitelio dental interno. El epitelio dental interno que hay acá, yo lo voy dibujando acá. Este epitelio dental interno. Profe, en la morfogénica no. Los queratinocitos se diferencian. ¿Ah? Los queratinocitos van, por eso toman morfogénica. Morfoformación, genes, origen, se le va originando la forma. Pero sabes que el epitelio también cambiaría de forma de Claro, ¿cómo era antes el epitelio? ¿Cómo era antes este epitelio acá? ¿Cómo eran los queratinocitos? Como estrellado. Forma estrella. ¿Y en qué cambió ahora? ¿Qué forma van adquiriendo? Cilíndrica. Cilíndrica. ¿Cómo se llama? Epitelio dental interno. ¿En qué periodo estamos, Luciana? Correcto, en casquete. Lee la etapa morfogénica a ver qué pasa. Adelante, lee la etapa morfogénica, lo escucho. Lee. ¿Qué pasa en la etapa morfogénica? No, a final de campana, para allá vamos. A final de campana. Sigue. Estamos viendo el ciclo vital. Lo escuchamos. Perdón. Aló. Espérate a ver por acá. Listo, lo escuchamos. Las células del epitelio dental interno del órgano del esmalte interactúan con las células de la papila, determinando la forma del casco y de la flora. Los preamilolazos son células cilíndricas bajas con núcleo ovalado o luminoso, ubicado en la región central, que ocupa casi por completo el cuerpo celular. Ok, ¿y qué va ocurriendo acá durante el periodo morfogénico, que es la etapa de casquete? ¿Cómo llama acá? ¿Qué cambio le va ocurriendo? Me va cambiando de forma.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se vuelve más cilíndrico y ¿dónde va quedando el núcleo? En la pica. En la parte media, inicialmente. ¿Cómo se va llamando ahí cuando ya el núcleo va quedando en la parte media? ¿Sí? Preameloblasto. Sigue leyendo. Sí. Los preameloblastos son células cilíndricas bajas con un núcleo luminoso, con una región central que ocupa casi por completo el célula. El aparato de Golgi y los centriolos están localizados en el extremo distal de la célula, mientras que las mitocondrias se hallan distribuidas uniformemente por todo el citoplasma. En el extremo distal existen sistemas desarrollados intercelulares. Ok. Sigue, Manuela. El epitelio interno del órgano del esmalte está separado del ectomesénquima de la papila dental por una delgada lámina basal, la lámina basal ameloblástica. Fíjate que le cambié ya ahí el nombre. Es la misma que hemos venido hablando. Membrana basal. Esta membrana basal, ¿cómo la llaman ahí? Membrana basal ameloblástica. Porque lo que se va a diferenciar ahí arriba son los ameloblastos. Pero es la misma membrana basal. Sigue. Que contiene laminina, colágenos tipo 1, 4 y 6, predomina el tipo 4, entactina, heparansulfato y fibronectina. La capa pulpar adyacente presenta una zona acelular clara y angosta. Los preameloblastos muestran abundantes prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la superficie proximal, límite con la papila dental, hasta la matriz intercelular en la que penetra. Esas prolongaciones entran en contacto con las células ectomesenquimáticas de la papila. Posiblemente podrían desempeñar un papel importante en las interacciones epitelio-ectomesenquima. Sí. En este periodo intervienen distintos factores, tales como TGF, Factor de crecimiento transformante beta. Sí. factor de crecimiento fibroblástico, Sí. EGF, Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Sigue. Estos dos últimos segregados por preodontoblastos que inciden sobre la diferenciación general de las células que forman el estadio de casquete del germen dentario. En estos preameloblastos, epitelio dental interno, se han descrito receptores NOTCH, EGF, factores de crecimiento fibroblástico y PDGF. Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los dos primeros están disminuidos en la relación con las células del epitelio dental externo del órgano del esmalte. Ok. Usted mire lo que está ocurriendo en gráficas. Vuelvo y repito. ¿Cómo se llamaban periodos? ¿De dónde vienen los queratinocitos? Del ectodermo. ¿Qué le pasa después al proteína que se va convirtiendo? En el casquete. ¿Qué le pasa a los queratinocitos que están en contacto con la parte correspondiente a la papila dental? Se vuelven en un tejido epitelial. ¿Cómo se llama? Epitelio dental. Luego, ¿qué le va a ocurrir? Comienza la etapa morfogénica donde el epitelio dental interno. ¿En qué periodo estamos? Casquete. Casquete. En el periodo de casquete, el epitelio dental interno va cambiando de forma, se vuelve más alto. Desarrolla unas prolongaciones, varias. Y esas prolongaciones quedan en contacto con la membrana basal. ¿Cómo se llama acá la membrana basal? Membrana basal ameloblástica, porque ahí va a quedar los meloblastos arriba. ¿Cómo se llama esta célula acá? Preameloblasto. ¿Dónde quedó el núcleo? En posición media. ¿Y
¿Y dónde se van a ir acomodando la vía de maduración? Hacia abajo, hacia la parte de abajo, y el núcleo se nos va a ir hacia apical. Ya ahí estamos a finales de qué etapa? De casquete, A finales de casquete. Luego, ¿a qué etapa entramos? campana, Campana. A campana. ¿Qué etapa sigue después de la morfogénica? Diferenciación. ¿Cuál? etapa Ok. La etapa de Sí, lo digo. diferenciación. de ¿dónde está? Pero no tiene Ah, O sea, que ¿en qué etapa estamos viendo la diferenciación? campana, Campana. Lea con qué pasa durante esta etapa. pero solo hay organización. es la misma. Se llama etapa de organización O diferencia. o diferenciación. Sí. En esta etapa, que coincide en el periodo de campana, las células del epitelio del esmalte que siguen expresando niveles bajos de receptores NOT y EGF inducen, mediante la elaboración del TGF, eso es beta, a las células ectomesenquimáticas del tejido conectivo adyacente a diferenciarse en odontoblastos. En este periodo, los ameloblastos cambian de aspecto. Las células se alargan, cambian de polaridad, las organelas y el núcleo se dirigen hacia el extremo distal, estrato intermedio. El citoplasma muestra cierto grado de desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, vasofilia cada vez más intensa y del complejo de Golgi. Las mitocondrias se agrupan en la región distal y se observan numerosos microfilamentos y microtúbulos. Miren lo que ocurrió acá. En la etapa de diferenciación, ¿ya cómo se llama? Ameloblasto joven. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? El volumen, más grande, más El alto. núcleo, El núcleo, ¿dónde quedó el núcleo? En apical. Apical. Y desarrollan la vía de maduración. ¿Y la vía de maduración cuál es? Retículo endoplásmico rugoso, vesícula de transferencia, aparato de Golgi, vesícula secretora y mitocondrias. Y mitocondria, ¿cómo pasa a llamarse ahora? Ya pasa a llamarse amenoblasto, ameloblasto joven. Aquí había varios procesos en formación. Aquí ya hay uno que se comienza a desarrollar más. Hay uno que se comienza a desarrollar más. ¿Qué proteínas comienza él a fabricar ahí? Él va comenzando a fabricar unas proteínas. ¿Qué proteínas fabricar? DSP. ¿Qué quiere decir DSP? Cialoproteína dentinaria. ¿Y a qué me va a ayudar la cialoproteína dentinaria? A que el ortoblasto fabrique la dentina manto, porque no puede secretar hasta que no haya dentina manto. ¿Qué más va a empezar a producir acá? Va a empezar a producir tortelina, que es la proteína de los flecos que va a quedar acá en la unión amelodentinal. ¿Qué más va a producir acá? Va a producir TI. ¿Qué son las TI? Proteínas interactuantes con las proteínas. ¿Qué más produjo acá? Enzimas lisosómicas. ¿Y a qué le ayudaron las enzimas lisosómicas? ¿Qué tiene que ir destruyendo? La membrana basal. Va destruyendo la membrana basal. ¿Qué otro nombre toma la membrana basal? ameloblástico, Membrana basal ameloblástica.
¿cierto, Felipe? Eso es decir, membrana basal ameloblástica. Bien, perfecto. O sea que, conclusión, el ameloblasto joven comienza a producir en buena medida. ¿Qué está produciendo? Materia orgánica. Y esa materia orgánica que él está produciendo, ¿qué va a ayudar a formar? La predentina. Mariana, ¿quién le ayuda a formar a esa predentina? ¿A quiénes? ¿A los ameloblastos? ¿Quién le ayuda a formar la predentina a los ameloblastos? Los odoblastos jóvenes. Le ayuda a formar la predentina en los jóvenes. O sea que la primera predentina es una mezcla de quién? De material orgánico fabricado por el odoblasto joven y fabricado por el odontoblasto joven. ¿Cuándo va a ocurrir toda esta diferenciación? ¿En qué periodo estamos? ¿Qué pasa después? ¿Qué se fabrica? Yo coloco aquí una barrera grande. No estoy hablando lo de abajo, solo lo de arriba. Ya cuando hay dentina manto, viene una nueva etapa. ¿Cómo llama la siguiente etapa? La etapa formativa o de secreción. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa formativa? La etapa formativa, ¿cuándo ocurre? ¿En qué periodo ocurre? En corona. O sea que la etapa formativa ocurre en corona. ¿Qué es necesario para que ocurra la etapa formativa? Que haya dentina manto. ¿Qué pasa en la etapa formativa? Ya hay dentina manto. Hay dentina manto. El proceso que él va a formar ya se diferencia bien y va a formar finalmente un proceso así, un borde rugoso, un borde liso, pero al comienzo está así, todavía no lo ha formado bien. Al comienzo de la secreción no lo ha formado bien. Comienza después de que se forme la dentina manto a formar acá un primer esmalte. ¿Cuál es la prismática? Creo que la diferenciación a prismas. No sé si la prismática. Dime. La diferenciación en prismas. O sea, el espacio prismático solamente comienza cuando hay dentina manto. Solo cuando hay dentina manto. Para yo poder formar el esmalte prismático tiene que haber dentina manto. Entonces la primera capa que se forma es dentina manto. Y luego después de dentina manto que formamos, esmalte prismático. ¿Por qué se forma el esmalte prismático? Porque el proceso de Tomes es muy cortito. Y luego de que ya se alargue bien y se forme, ya apenas forme el esmalte prismático o membrana ameloblástica, que lo llaman también así, o capa ameloblástica, pero llamémosla esmalte prismático. Cuando ya forma la primera capa del esmalte prismático, forma bien el proceso de Tomes. ¿Cómo llama este proceso? Parte terminal. Proceso de Tomes. ¿Cómo es el proceso de Tomes? Como una punta que tiene un borde en forma de serrucho y un borde liso. Por el borde en forma de serrucho va a fabricar la cabeza de los prismas. Y por la parte lisa fabrica la cola de los prismas.
y comienza a secretar en forma. ¿Quién va acá afuera? ¿Cómo llaman estas células que van acá? Porque la unidad formadora del esmalte son dos: el estrato intermedio y el ameloblasto. ¿Estas células cómo se llaman? Estrato intermedio. ¿Y cómo llaman estas células? Ameloblastos. ¿Queda claro entonces muy bien? Queda epitelio dental interno, preameloblasto, ameloblasto joven y luego ameloblasto secretor. Al comienzo no tiene bien desarrollado el proceso de forma, pero ya identifica más. Él secreta el primer esmalte. El primer esmalte, como el proceso no está bien formado, y que todavía no lo ha formado bien, se llama esmalte aplasmático. Y cuando ya forma bien el proceso de Tome, sigue formando encima del aplasmático esmalte prismático. Ya acá, cuando esto está, se llama ameloblasto secretor en forma maduro. Y cuando ya está maduro, ¿qué nos va a formar? Prismas de